Doctora Leticia Calderón Chelios, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, amiga de Sin Censura, quien siempre comparte sus opiniones, sus comentarios, y le agradecemos nuevamente la paciencia, doctora, por cuestiones de conexión. A veces se batalla aquí en el bosque de Chapultepec, estamos a las afueras de Los Pinos. Estamos esperando que abran las puertas a este que ya se ha convertido en museo, pero le mando un abrazo un poquito más tarde de lo que es costumbre, pero aquí estamos al pie del cañón. Qué maravilla que estén por aquí, Vicente, qué gusto, qué pena la noticia que estás dando, porque bueno, siempre el dolor tremendo de perder a un ser tan querido, pues es muy duro. Pero a mí sí me gustaría comentar, aprovechando que están aquí en un lugar, dos cosas que para mí han sido muy relevantes en estos días y quisiera compartirlas con todo de tu auditorio tan enorme, y es el hecho de que volvimos a una cuestión que es básica, y es que la política son emociones, son sentimientos, es transmitir esperanza, es transmitir todo esto que tiene que ver con el porvenir. Entonces, una de las cosas que se había perdido en la lógica política mexicana era justamente que aunque se llenaba de símbolos y había una representación y había un juego, digamos, teatral, que eso es la política también, se perdía la parte emocional. Y esa parte emocional, al final de cuentas, es un motor muy importante, ¿eh? La creatividad es emoción, y en ese sentido, dejarlo perder fue parte del fracaso de lo que estamos viendo como el fin del sexenio pasado, y diría yo, incluso los anteriores. Entonces, a mí me parece que esto es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque la manera en que ahora se juega con esto de las emociones sí va a permitir también un nivel de movilización, porque la gente quiere participar, porque hay compromiso, porque quieren apostar, y esto nos lleva a algo muy importante, Vicente, y es la otra parte de la ecuación del cambio que estamos viviendo en este momento, y es la hora de los ciudadanos. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, y bueno, obviamente ustedes lo relataron, todo el mundo nos hemos emocionado al verlo, o bueno, no sé si todo el mundo, pero todo el mundo que le mueven esas cosas, es lo que yo ya digo que es como nuestra caída del muro, que es la toma, la entrada, esa entrada maravillosa a Los Pinos. En esta idea, ahora yo escuchaba a Toño cómo relataba lo que fue Los Pinos y a lo que acabó siendo un palacete, ¿no? Pero este simbolismo no es cualquier cosa y queda para nuestra historia, y es que a lo mejor no lo alcanzamos a ver con esa dimensión porque es difícil, pero esto es como lo que se vivió en su momento, en situaciones épicas de nuestro propio siglo XX. Entonces, esto es padre porque decirlo así como la toma de la Bastilla cívica mexicana, siglo XXI, nos permite empezar a construir nuestros propios héroes contemporáneos, Vicente, que nos hacen mucha falta a los mexicanos. Nuestra referencia permanente al siglo XIX es importante, XIX o XX, porque claro, bueno, la historia, lo que tú quieras, pero hay que construir los héroes del presente, y eso está como muy desdibujado en la lógica, en la crónica mexicana contemporánea. Definitivamente, doctora. Oiga, yo le tengo confianza, mucha confianza a usted, y le voy a confiar algo que platicábamos con el chofer de Uber esta mañana, el señor que nos trajo hasta acá, hasta Los Pinos. Porque llegó un momento en que la conversación topó en o nos va bien como país, como patria, como nación, o nos va bien con López Obrador, o de plano nos va a llevar la chingada. Perdónenme por mi lenguaje florido y por decirlo así con todas sus letras, pero tantos años con el PRI, y nos fue como ya lo hemos reportado. Con el PAN tampoco nos fue bien, que regresó el PRI a Los Pinos, que ya la opción es o López Obrador, así lo entiende el señor, el conductor del Uber, no sé lo que piense usted, o es López Obrador o qué nos va a pasar como país, me dice el señor. Mira, yo creo que ahí está la clave. No es López Obrador. Es López Obrador con el proyecto que llega, con todo lo que él pueda cargar en términos de el esfuerzo, la voluntad, la tenacidad, que creo que son valores bien importantes para que los mexicanos también nos reencontremos, no ver en una personalidad que se puede volver admirable,
que tú digas, bueno, tiene esos atributos y hay que seguirlos, hay que imitarlos, bueno, ¿no? Ser tenaz es parte de un mérito muy importante, pero es justamente la otra parte, y somos nosotros, esa parte donde yo ya lo he visto mucho en redes sociales y platicando con todo mundo, la parte de decir, bueno, claro, el señor podrá decir y podrá tener un equipo y podrán intentar muchas cosas desde su perspectiva, que bueno, obviamente muchos apoyamos, pero y que sí, si seguimos tirando la basura a la menor provocación, si no respetamos ni siquiera las reglas de tránsito, Vicente, esta ciudad es un desastre, en ese sentido te lo digo aquí muy chilangamente si tú quieres, pero todo mundo que ha vivido en el extranjero, y ustedes lo saben muy bien, no es que se vuelven, digamos, de un día al otro cívicos, simplemente es que o respetan las reglas, respetan las leyes o los detiene la autoridad. Aquí lo que pasa es que esa autoridad está ya tan diluida, se le falta el respeto, lo cual es muy grave, ¿eh? Es muy grave porque entonces no hay una relación también que implique, bueno, un valor por el trabajo del otro. Entonces, el chofer del Uber que los llevó dio con la clave y es, nos puede ir muy mal si no le sale López Obrador, si no somos parte de un proyecto, ese es mi agregado, digamos, que implique que también la ciudadanía entienda el cambio histórico, y yo ahí veo dificultades, muchas resistencias, Vicente, porque ahorita ya las quejas son los pequeños privilegios que todos vamos a ver perdidos, sobre todo desde un sector, una clase media, media alta, en el sentido de que pues se trata de que todo mejore, pero sin yo aportar nada, y eso no puede pasar. Oiga, doctora, incluyendo este chofer, no se pone pilas, pues ya valimos, ¿verdad? Oiga, pero algo que he percibido en lo general en la gente es que está muy contenta, que todo vaya como en paz, ¿no? Como en santa paz. De hecho, puedo percibir hasta un espíritu festivo, que no haya habido protestas, que no se hayan dado manifestaciones masivas, que todo haya circulado en la santa paz, ¿no? Mira, yo creo que lo voy a decir como lo siento. Es un mensaje al mundo muy importante que también nos reivindica, Vicente, y es una transición tersa, un momento que por la vía de las elecciones logra un cambio pacífico, manda un mensaje al mundo del país que queremos ser, de ese país que no queremos ya ser, el que hemos sido, ahora sí que a pesar de nosotros mismos, y eso yo creo que es una señal de júbilo colectivo. Obviamente hay detractores, obviamente hay críticos feroces, hay gente enojada, pero ¿sabes qué? Ahí es donde yo sí quiero poner también el acento. Quienes son críticos tienen el derecho de serlo y ser fuertemente críticos, pero con argumentos, porque el problema es que yo he visto cada señal tan carente de digamos, ni siquiera tantita inteligencia, o sea, muy muy visceral, muy como diciendo, ay guácala, ay me choca, ay me cae gordo, habla feo, o sea, pero no hay una parte donde tú digas, a ver, es resultado de una situación extrema a la que hemos llegado con un contenido, ojo, de una propuesta de cambio radical en el sentido de cómo hemos entendido lo que es la organización social y política en nuestro país y económica, que agárrate esa, ¿no? Y eso es una cuestión que implica cambiar todos, y por eso es lo difícil para verlo, y la señal de júbilo, pues quienes estamos contentos, y yo me sumo a eso, pues es que ha sido muy emocionante, ver que se pueden cambiar las cosas, que tú le puedes decir a tus hijos, yo al mío, decirle, mira, o sea, espero que tu futuro va a ser mejor. Y una cosa que creo que conecta mucho con los mexicanos en Estados Unidos sobre todo, y para mí fue súper emocionante, cuando dijo algo que yo creo totalmente: la migración es una opción, es una decisión de trayectoria de vida hermosa cuando uno lo decide, pero es tremenda cuando es forzada, y en ese sentido está diciendo algo que creo que compartimos todos los que a lo mejor estamos en este momento conectados contigo, Vicente, y es, no se vale seguir en esta lógica de explotar al máximo, por ejemplo, el tema migratorio, ¿no? Entonces, dice cosas que conectan y pues sí generan un estado de optimismo, de esperanza y, repito, conecta sentimentalmente, y eso es la política. Así es, doctora, ya que hablaba del tema de migración, o ya que habla del tema de migración,
A horas de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard va a Washington y se reúne con Mike Pompeo. Donald Trump le manda piropos vía redes sociales a Andrés Manuel López Obrador y lo acabamos de ver y escuchar aquí en la conferencia mañanera hace unos minutos en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador le revira con la misma moneda, con apapachos a Donald Trump. Me resulta muy interesante que le esté apostando el gobierno de México a el tono amistoso, a pesar de que muchos analistas señalan que el tema migratorio podría ser el primer gran desacuerdo entre ambos países, entre ambos presidentes. Pues mira, vamos a verlo, pero yo creo que esta generación, a veces ocurre, ¿eh? En otras situaciones, en otros países ha pasado que lo que hubieras pensado como imposible, que es un presidente de izquierda, pudiera tener una mejor relación con un presidente como es Donald Trump, claramente de derecha e incluso rodeado de ultraderecha. Pero es interesante que a veces hay algunos elementos que coinciden. Por ejemplo, si el problema de la migración es visto en Estados Unidos como algo que ya quieren cambiar de lógica, no lo quieren resolver por la vía interna, no lo han logrado, no lo han resuelto por la vía de la amnistía que se ha esperado hace mucho tiempo, o del cambio de leyes que modifiquen eso. Lo que es claro es que la otra parte de esta ecuación pues es los países de origen. Y entonces cuando viene a un personaje político con la legitimidad, el apoyo, la contundencia de López Obrador y con respecto a un presidente que se acaba de ir con tan poca legitimidad, viene y cambia el discurso y dice, a ver, vamos a intentarlo de otra manera. Bueno, a lo mejor, por lo menos en una primera etapa, podemos ver que se empiecen a buscar conciliar cosas. No sabemos a dónde llegue eso, pero lo que sí es muy claro es que también el tema migratorio ha cambiado. No se les olvide la modificación también de condiciones sociales que han tenido económicamente hablando la comunidad mexicana de Estados Unidos, lo que importan en términos de remesas, reconocido por el mismo presidente el día de su toma de poder, o sea, ni más ni menos. Y la otra cosa es que un dato que es importantísimo, Vicente, para entender el México presente, el cambio de la demografía de nuestro país. Porque México ya no va a ser un país de migración por las condiciones políticas que estamos viendo ahora, pero también por nuestra demografía, lo que permite que negocie desde otro lugar también pensando en el futuro. Por eso lo que nos preocupa más ahorita es Centroamérica, ¿eh? Entonces, yo creo que hay varias cosas, a lo mejor más técnicas y más finas que hay que ir viendo, que pueden ayudar mucho a fortalecer un discurso más de iguales, más de tú a tú, más de, a ver, ¿cómo resolvemos este asunto de los migrantes centroamericanos? Fíjate, ya no es hablar del tema de los mexicanos solamente, y eso cambia la correlación de fuerza política e incluso de personalidades, y yo creo que vamos a ver cuánto nos dura, y yo espero que mucho, pero un equilibrio distinto al que se había tenido antes. Para cerrar, doctora, porque sé que anda ocupada, ¿cómo recibe este presidente López Obrador su sentir de lo que vio, de lo que se está viviendo en este México, que yo lo veo, insisto, a pesar de que hay lugares en México en donde se han reportado violencia, en tranquilidad y hasta con un sentimiento de fiesta, como una... Lo percibo así, en serio, yo no sé cómo lo percibe usted, lo percibo como que la gente se ve representada, se siente representada con López Obrador en Palacio Nacional. Bueno, pero me preguntas a mí que no soy neutral, yo soy de las que está en la fiesta, o sea, yo estoy muy contenta, yo estoy convencida, yo apuesto por este cambio, yo quiero que este país cambie y quiero que cambie en el sentido de lo que se ofrece, pero creo que mi comentario iría por este punto. Ay, presidente Vicente, y eso es lo que también cambia aquí en el sentimiento, la sensación de que ayer mismo se echó a andar el primer día de gobierno ya en efectivo, digamos, el tema de Ayotzinapa, que es un pendiente que implica no solo 43 jóvenes que no se sabe qué ocurrió con ellos, sino los miles de desaparecidos. O sea, ya decir, vamos a enfrentar este tema es dejar de hacer el hueco, porque se hizo durante años. Y entonces, esa es parte como de la parte festiva que tú dices, como diciendo, hay quien responda y que también está dispuesto a decir cuando las cosas no van saliendo, o por lo menos ese es el compromiso. Entonces, yo sí creo que el sentimiento es
hay de dónde cortar, hay hacia dónde moverse, hay un proyecto y bueno, te decía yo, puedes estar a favor o en contra, pero entonces ya puedes estar abiertamente proponiendo algo u oponiéndote, te digo, insisto, ojalá lo hagan inteligentemente y no nada más diciendo tonterías, pero ahí es donde yo creo que sí coincido con que hay una sensación de optimismo. Ahora, la violencia, ojo con una cosa, estamos hablando de algo estructural muy delicado, muy difícil de romper, muy difícil de enfrentar, porque pues hay muchos proyectos e incluso hay una crítica muy fuerte al proyecto que ha propuesto hasta este momento López Obrador respecto a la Guardia Nacional, pero entonces ahí va a empezar un debate que es muy potente y muy necesario, con un detalle importante, y es que hay autoridad para enfrentar y para decir que nos dé cuenta de esta situación y no que simplemente omita que pasó una cosa o la otra. Nunca oímos a un presidente en su momento, Peña Nieto, hablar de los jóvenes en Jalisco, de lo que ha estado ocurriendo en el país, porque simplemente pues estaba en otra. La diferencia es esa, y yo creo que incluso con la rudeza del tema, el hecho mismo de que la autoridad hable del tema y diga cómo van las cosas, ya cambia la correlación interna de lo que hemos vivido como política en este país los últimos, te diría yo, pues el sexenio de Peña Nieto en esta lógica de omisión y obviamente en la parte criminal de lo que fue Calderón y su proyecto, que yo la verdad es que más que a Peña Nieto, al que siempre tendré en muy mala lid es a Felipe Calderón, porque realmente fue el que inició la parte más criminal y asesina de la política desde el Estado, ¿no? Muy bien, doctora, pues le agradezco por su paciencia, por sus comentarios y estaremos compartiendo más opiniones, más comentarios la próxima semana, si les parece, aquí en Sin Censura. Muy bien, pues tómense ahí unas fotos afuera de los pinos para que los podamos ver. Me va a faltar la gaviota para parecerme a los de Ventaneando, pero lo haré, doctora. Ándele pues, Un abrazo. Nos escuchamos el martes próximo y saludos a todos. Claro que sí.